puede que alguien como pueda aprender sobre cómo funciona su cuerpo y luego decidir, ok, el método sintotérmico no es para mí y está súper bien. El punto es que podamos tomar esas decisiones informadas sobre nuestro cuerpo, que muchas de nosotras no pudimos hacer. ¿Por qué? Porque fuimos a una consulta médica en la que el doctor nos recetó una pastilla y esa autoridad médica fue lo que hicimos caso, nuestras mamás tampoco sabían. Entonces empezamos a tomar pastillas sin tomar esa decisión, sin saber cómo las posibles consecuencias a largo plazo en nuestra salud, etcétera. Al podcast. Bienvenidos a podcast. ¿De quién? De Paola y Lisa. ¿Te gusta? Españoles. Bienvenida a un episodio más de Negocios entre Pañales. A mí siempre me encanta decir que cómo está tu negocio y cómo están tus hijos, al final es un reflejo de cómo estás tú. Y que si tú quieres mejorar la energía o lo que está pasando en tu negocio o quieres tener niños más alegres, tienes que, antes de enfocarte en todo eso que está pasando, primero voltearte a ver a ti y tener mucho autocuidado, tener mucho conocimiento de por qué estás pasando para que eso impacte en todas las demás áreas de tu vida. Así que este va a ser un episodio muy dedicado a ti como mujer, no a la mujer mamá, no a la mujer emprendedora, no a la mujer que tiene todos esos roles en su vida, sino a ti como mujer y a ese regalo grandote que te dio la naturaleza cuando naciste, que está dentro de ti y que hoy tenemos a una gran experta que se llama Michelle, con quien vamos a hablar de cómo puedes aprender a autogestionar tu fertilidad. La fertilidad que va más allá de si quieres en este momento ser mamá o no. La fertilidad que te ayuda para ser libre, sentirte segura en tu propio cuerpo. Y vamos a ver hoy por qué es tan importante toda la ovulación. Michelle se formó como educadora certificada en el método sintotérmico y es profesional en salud reproductiva holística en Justice College en Canadá. Y bueno, hoy tiene un curso online en donde habla del método sintotérmico, pero también tiene antes de eso mucha experiencia. Trabajó durante 5 años en un programa de salud materna en la Amazonia ecuatoriana y ha tenido la oportunidad de aprender de muchas parteras y presenciar las barreras que nos enfrentamos las mujeres, ¿no? Desde las que intentan acceder a servicios de salud de calidad, como las que todos los días batallamos con la educación sexual que recibimos, que era muy carente cuando crecimos. Y vamos a enfocarnos hoy un poquito en esto. Mitch también es mamá, tiene un chiquito de 4 años, así que bueno, ha podido utilizar este método tanto para evitar embarazo como para después buscar embarazo, pero hoy no nos vamos a centrar en esta parte, sino en la importancia de la fertilidad más allá de la maternidad. Mitch, bienvenida a Negocios entre Pañales. Me encanta que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Pau. De verdad que es un honor para mí estar aquí. Yo soy fan de tu podcast. A través de estos años he aprendido un montón de los temas que topas, de las invitadas que tienes, y creo que en este viaje de ser mamá y tener mi propio negocio, algo que ha sido esencial para mí es contar con referentes de mamás empresarias que están buscando hacer las cosas diferentes, que quieren estar presentes para sus hijos, trabajar en lo que les apasiona y no perderse a ellas mismas en ese proceso. Así que te agradezco mucho por todo el trabajo que haces. Ay, Mitch, gracias. Gracias por estar aquí. A Mitch yo la conocí gracias a que fue alumna de Lanza tu Curso online. Ella lo tomó 2020, plena pandemia, y hace poquito que estaba viendo sus redes y reconectando con ella 3 años después, pues viendo todo lo que ha logrado, yo decía, wow, o sea, Mitch, qué increíble que mensajes así se lleven allá afuera. De lo que habla Mitch es algo que a mí personalmente me apasiona demasiado. Si yo tuviera como que un trabajo alterno, yo creo que me dedicaría a eso, porque me ha cambiado la vida y creo que se los he contado mucho a las que escuchan este podcast. Gracias a mi ciclo, yo me di cuenta que tenía un tema de ovario poliquístico, que por eso mis ciclos estaban siendo cada 70 días,
mega abundantes. Cuando les digo mega abundantes, es literal, yo tenía el hierro bajísimo, me desangraba, o sea, me cambiaba la copa 6, 7 veces al día, manchaba todos mis pantalones, no quería ni salir en los días que me estaba bajando. Y si no fuera porque aprendí que nuestra menstruación, todo nuestro ciclo es tan vital para saber nuestra salud, hubiera pensado que era normal, como me lo dijeron desde que a mí me empezó la regla a los 13, 14 años, ¿no? Entonces, ahorita hablando con Mitch fuera del podcast, yo le preguntaba a Mitch, ¿qué es lo que más te apasiona? Y me dice, la ovulación y la fertilidad más allá del tema de procrear, de tener hijos. Y le digo, a mí también, hablemos 100% de eso. Y bueno, quería dar esta pequeña introducción porque creo que muchas de nosotras fuimos víctimas de que de chiquitas decías, ay, soy irregular, o ay, me está bajando mucho, o ay, tengo muchos dolores premenstruales. Y entonces te daban una pastilla que todo lo corregía, ¿no? En teoría, entre comillas. Y esta pastilla realmente estaba quitándole a tu cuerpo de un montón de privilegios, para empezar de la ovulación. Entonces, Mitch, cuéntanos, ¿qué es la ovulación? ¿Qué es la ovulación más allá de para tener un bebé? Perfecto, muchas gracias, Pau. Y sí, yo quiero contar que a mí me pasó lo mismo que a ti, que incluso antes de empezar mi vida sexual empecé a tomar pastillas. Y yo cuando hablo de las pastillas siempre digo que en realidad las pastillas son muy efectivas para disminuir síntomas molestos que tenemos en esos momentos, ¿no? Y pueden ser una opción para alguien que está teniendo un problema inmediato y que realmente no tiene otra forma de resolverlo. Pero a largo plazo las pastillas no son una solución, porque lo que hacen es de enmascarar los problemas, ponerlos como que uno está barriendo y pone la basura debajo de la alfombra y se olvida que está ahí en algún momento, pero en realidad la casa no va a estar limpia, la basura está abajo de la alfombra y en algún momento va a tener que salir eso, ¿no? Entonces, sí, muchas veces en la muy poca educación sexual que recibimos, cuando se habla de ovulación, se habla de ovulas una vez en el ciclo y eso puede producir un embarazo. Pero no se habla de lo que se necesita a nivel hormonal para que se dé la ovulación y los impactos que esto puede tener a nivel de nuestra salud. La ovulación es de alguna forma como un banco de salud a lo largo del tiempo, ¿no? Todas las ovulaciones que tenemos desde que empezamos a menstruar hasta la menopausia van formando, son claves para que tengamos huesos sanos en nuestra vejez, por ejemplo, para que no tengamos osteoporosis, que es uno de los problemas grandes en la menopausia. Es esencial para la salud de nuestro corazón también, de nuestro cerebro. Todas estas son investigaciones que se han hecho en el Centro de Salud Menstrual y que hay respaldos alrededor de esto. Sin embargo, no es algo de lo que se habla comúnmente. Entonces se piensa que la ovulación es algo de lo que se puede como descartar si es que en ese momento no estás buscando un embarazo, cuando en realidad es lo que puede determinar, es el eslabón perdido de lo que puede implicar tener una buena salud en nuestra vejez. Wow. Y Esto esto por un es lado. porque, para las que están escuchándonos, esto es porque para que se dé una ovulación tienen que pasar muchísimas hormonas, decisiones en nuestro cerebro, en nuestra glándula pituitaria, ¿no? Que es como tu cuerpo, es un baile, ¿no? Tu cuerpo está generando todo eso que a su vez tiene un impacto en tu estado de ánimo, en cómo absorbes vitaminas. Entonces, si tú inhibes esas hormonas, esas decisiones de tu cerebro, no solamente impacta en que no haya un embarazo, sino te estoy entendiendo que impacta nuestra vejez, nuestro calcio, nuestros huesos, nuestro estado de ánimo. Yo donde más lo vi, Mitch, yo creo que fue en mi estado de ánimo. Uh-huh. Y es algo que te diste cuenta una vez que dejaste de usar pastillas. Claro, porque los doctores decían, bueno, para que seas regular te voy a dar una pastilla, es muy chiquitita, no te va a alterar para nada, te va a dejar la cara sin granitos, sin acné, y vas a poder predecir exactamente el día que te va a bajar. Entonces tú decías, wow, maravilla, ¿no? Yo ni siquiera era sexualmente activa cuando me dieron la pastilla. Y entonces pues me acostumbré a tomármela todos los días y hasta que me quise embarazar de Martina fue cuando yo dejé la pastilla. Entonces yo no conocía lo que era tener una ovulación, tener más energía en esos días, que hoy soy, o sea, amante de esa semana de ovulación.
yo no conocía lo que era el líbido de esa semana en la que estás ovulando o estás por ovular y entonces de verdad tu cuerpo es como una máquina increíble que acabas de descubrir. Yo no conocía lo que era también el enmimismarme en los días de mi ciclo y decir, mira, voy a ser más reservada, estos días no voy a salir, me quiero quedar en casa, que también lo amo, también es como una partecita de mí que se da permiso de no ir a eventos y de quedarse viendo algo y leyendo algo. Esos días también hasta, I look forward to them, ¿no? Como que me gusta ese ser antisocial y quedarme leyendo algo rico y nutrirme de otras formas, porque siempre mi estado de ánimo era igual y ni siquiera te voy a decir, ahora tengo como que altos, bajos, matices, estrellas, arcoíris, antes era como todo al 60%, yo creo. Ujú. Sí, y lo que tú describes es algo que describen muchísimas de las personas que han tomado mi curso del método sintotérmico y lo que me pasó a mí también, que digamos, empezamos a usar el método para evitar o lograr un embarazo, como con el tema de esa autogestión de la fertilidad siendo el principal foco, y al usarlo nos damos cuenta de que empezamos a sentirnos diferentes, ¿no? Con más confianza en nuestra vida, más libres en nuestro propio cuerpo, porque como que te conecta con una parte de ti con la que no estás acostumbrada, que tal vez no la has visto antes, el poder reconocer como que estás ovulando, cuál es tu estado de salud, el tomar decisiones, hacerte también responsable por esa salud, ¿no? Ahora que le estás viendo, que ya no es invisible, puedes tomar decisiones y puedes ver cómo las decisiones que estás tomando están teniendo impactos, ¿no? Si es que está funcionando o no, si es que tal vez debes probar algo más. Entonces te da una información increíble que luego una la puede aplicar en todas las áreas de su vida, como dices, desde cómo trabajas, la productividad, cómo la manejas, cómo gestionas tus relaciones con otras personas, cómo te cuidas a ti misma, cómo entrenas si es que haces deporte. Es algo que realmente es transversal a todo lo que ocurre en nuestras vidas y eso es súper rico. Totalmente. Yo me acuerdo que antes de saber, ya cuando no estaba en hormonas, pero antes de saber cómo era yo distinta a través de los días de mi ciclo, yo decía, ¿por qué hay días que amanezco con todas las ganas de ir a correr 10 kilómetros y días en los que no me puedo ni parar de la cama? Y yo lo atribuía todo a fuerza de voluntad, o a estar animada o a ser disciplinada y decía, ¿por qué hace una semana sí y ahora no? ¿Qué me pasó? Y hoy que entiendo y que llevo un diario en donde estoy muy consciente de en qué día del ciclo estoy y leo anterior, o sea, me voy hacia atrás para ver cómo me sentía y veo todos estos patrones, digo, claro, es que yo necesitaba ser más exigente conmigo en los días que puedo ser más exigente y más compasiva en los días que debo ser. Pero a veces todo lo atribuimos a, ay, es que yo procrastino, es que nada más me dura una semana la fuerza de voluntad, y no vamos viendo por qué pues nuestro cuerpo tiene diferentes necesidades, ¿no? La de los hombres cambia en 24 horas. Las hormonas de ellos son en un día, las nuestras son en un ciclo. Exacto, un ciclo que además puede variar, ¿verdad? Hay Puede esta idea de variar. que el ciclo dura 28 días y sabemos que no es así, sabemos que no todas las mujeres ovulan el día 14, todo esto puede variar, entonces tú entender cómo fluctúa tu energía y tus hormonas a lo largo de tu propio ciclo es invaluable, Totalmente, realmente. totalmente. Ahora, Mitch, le tenemos mucho miedo a nuestro ciclo. Es algo de lo que hablábamos, ¿no? Como que se esconde desde que éramos pues, chiquititas. Bueno, yo me acuerdo cuando en mi mochila yo era la que llevaba plumitas y colores de todos los olores, sabores, colores, y siempre se los prestaba a todos mis compañeros. Y estaban acostumbrados a que yo decía, claro, ve a mi mochila y ahí están mis plumas y mis colores. Y cuando me empezó a bajar, yo ya no dejaba que nadie tocara mi mochila, porque qué pena que me encontraran ahí el pad, el cótex, la toalla femenina que tenía. Y era esconderlo, era ponerte un suéter para que nadie se fuera a dar cuenta que te manchaste o que traías un pad. Era prohibido hablarlo, y entonces obviamente por eso se hicieron tan populares los tampones y todo esto para que no se viera, para que nadie supiera, porque nos daba pena, ¿no? Nos daba pena
y nos daba asco. O sea, yo me acuerdo que la primera vez que me hablaron de la copa, yo dije, guácala, ¿cómo que tú vas a ver todo eso? Y hoy para mí es total y absolutamente normal y mi hija me ve y no, ya ha cambiado por completo. Pero siento que eso tiene mucho también que ver con que nos daba miedo nuestro ciclo. ¿Qué tú has visto alrededor de eso? Sí, yo tengo una experiencia muy similar a la tuya, como recuerdo escondernos las toallas en el uniforme, en la manga, ¿no? Y salir así como al baño, como que no pasaba nada. Y yo creo que es un problema estructural que tiene que ver con la escasa educación, no solo sexual, porque la menstruación no muchas veces se lo vincula únicamente a lo sexual y eso tiene que ver como en general la anatomía de nuestro cuerpo, de entender qué pasa. Y tal vez ese vínculo de lo sexual con la menstruación también es una de las cosas que hace que sea tabú, ¿no? Porque de repente tú eres una niña y ya estás siendo como sexualizada, cuando en realidad no es así. O tú no te sientes así necesariamente. A partir de ahí estás en peligro. Yo me acuerdo que una persona de mi familia muy religiosa, yo le conté muy emocionada porque dentro de todo esto también yo tuve a mi mamá que ella me transmitía mucho amor y me decía qué rico vas a ver, es súper bonito. Pero yo le conté a otra persona y me dijo, cuidado, ahora ya te puedes embarazar, ahora ya Exacto. eres una mujer, ahora, ¿no? Como que ahora ya estás en riesgo. Exacto, empiezan Y los peligros. claro, total, total. Y es este miedo de decir que la educación sexual, hay una serie en Netflix, creo que es inglesa, que se llama Sex Ed o Sexual Education. Sex education, sí. Sex Ujú. Education. Muy Y divertido. me impactó mucho porque yo tomé ese tipo de educación sexual en el colegio en el que iba, que era basado en Estados Unidos. Y solamente se centra alrededor de dos cosas: el riesgo a embarazarte y todas las enfermedades de transmisión sexual que te pueden dar. Entonces, como, qué miedo, o sea, ahora ya me puede pasar todo esto. Y nunca te dicen las hormonas, cómo va a ser tu cuerpo, cómo tú te puedes dar cuenta de exactamente en qué día estás. O sea, todo es como miedo y esto es lo que te puede pasar y casi que abstinencia es la única solución. Y dentro de eso tampoco se habla nunca del placer, ¿no? O sea, ¿dónde queda el placer dentro de esta conversación en la que solo hay miedo al embarazo, a las infecciones? Sí, yo creo que, bueno, creo que por suerte eso también es algo que está cambiando. Creo que es una educación sexual que vivimos más en nuestras generaciones. Sí, he visto que hay un cambio ahora, hay más esfuerzos por hablar de normalizar la menstruación, ¿verdad? Que ya no se separe a hombres y mujeres cuando se está hablando sobre estos temas, que se los una y que se pueda hablar abiertamente. Sin embargo, todavía falta muchísimo y en áreas rurales, en escuelas públicas, en toda Latinoamérica, mucho más. Entonces creo que es un trabajo que todavía tenemos que seguir haciendo, pero sí creo que es algo que está cambiando también. Y mientras más hablemos abiertamente sobre la menstruación, sobre los beneficios que tiene menstruar y ser cíclicas, también estamos contribuyendo a que ese discurso cambie. Totalmente. Y a ver, también veamos, la pastilla salió, bueno, se masificó en 1960. En ese momento no había más, hay quienes claramente sabían todo lo del método sintotérmico ya. Yo tengo un libro que se escribió en 1930, pero no era tan sabido, ¿no? Entonces la pastilla ayudó a que muchas mujeres, al no saber cómo controlar el evitar un embarazo cuando no lo querían, pudieran hacerlo y pudieran estudiar, pudieran trabajar en un momento en donde era un privilegio y muy pocas podían hacerlo. Entonces, creo que la pastilla tenemos que también reconocerle que ha tenido beneficios en momentos en donde no había esta educación, pero hoy en día que ya tú puedes enseñarle a una niña cómo saber exactamente en qué días es fértil. Yo, por ejemplo, me cuestiono todas estas intervenciones que hace Melinda Gates, en donde reúne millones y millones de dólares para llevar pastillas anticonceptivas a África. Y digo, pero mejor enséñales de su fertilidad y no tienen que llevar millones y millones de dólares y llevarles hormonas y llevarles cosas, sino que es más bien darles, empoderarlas y darles este conocimiento para que ya después ellas lo puedan continuar. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Pau, y creo que las pastillas anticonceptivas tienen un papel histórico fundamental en que las mujeres podamos trabajar y es algo que todas estamos como súper agradecidas por eso. Y creo que también es importante
como pensar que, bueno, siguen siendo una opción para algunas personas, así como otros anticonceptivos hormonales que funcionan a largo plazo. Hay muchas mujeres que no tienen la posibilidad de decidir en qué momento tienen relaciones sexuales, que no tienen el conocimiento, etcétera. Entonces creo que los anticonceptivos hormonales tienen todavía un papel importante en el mundo, pero creo que cuando se hacen estos programas masivos justamente, ¿no? Como de Fundación Gates y demás, no se enfoca nunca en la educación. Entonces, puede que alguien como pueda aprender sobre cómo funciona su cuerpo y luego decidir, ok, el método sintotérmico no es para mí y está súper bien. El punto es que podamos tomar esas decisiones informadas sobre nuestro cuerpo, que muchas de Totalmente. nosotras no pudimos hacer. ¿Por qué? Porque fuimos a una consulta médica en la que el doctor nos recetó una pastilla y esa autoridad médica fue lo que hicimos caso, nuestras mamás tampoco sabían. Entonces empezamos a tomar pastillas sin tomar esa decisión, sin saber cómo las posibles consecuencias a largo plazo en nuestra salud, etcétera. Creo que si podemos tomar decisiones siendo informadas, no importa la decisión que tomemos, ¿no? Lo importante es Total. que sintamos que en ese momento está bien para nosotras y luego podamos seguir reevaluando esas decisiones a lo largo de la vida. Totalmente. Y creo que también es un tema de empoderarte, ¿no? Y de saber que nadie conoce tu cuerpo mejor que tú. O sea, tú eres la que vive todos los días los bochornos, los dolores, o no, ¿no? El cómo te sientes. Y hay esa autonomía que tú puedes tener al estar informada. Entonces, creo que es bien importante también, Micha, hablar que el método sintotérmico no es el método Billings, porque hay quienes me han dicho, no, pero es que yo lo seguí y me embaracé. Descargué la app, me dijo qué días no y me embaracé. Entonces, el Billings no es tan completo como el sintotérmico la mayoría de las aplicaciones predicen, pero no necesariamente están viendo exactamente ese día cómo estás. Entonces, también cuéntanos un poquito de esa parte porque es clave que sepan que hay una gran diferencia aquí entre algo científico y algo de predicción. Perfecto. Si el método sintotérmico no se basa en predicciones, se basa en una observación diaria en la que tú básicamente todos los días te haces la pregunta, hoy estoy fértil y te responde sí o no. Y no se basa en aplicaciones, ¿no? Las aplicaciones de estas que están súper de moda, que todas la usan, que te dice los días probables de tu ovulación y cuándo vas a menstruar, puede ser útil si es que no tienes una idea de en dónde estás, pero nunca puedes basarte en eso para gestionar tu fertilidad, básicamente, porque nuestro cuerpo no funciona como una máquina. La ovulación puede adelantarse o retrasarse dependiendo de lo que está pasando en nuestra vida, si estamos enfermas, si estamos bajo estrés, como muchísimos factores que una aplicación, que una computadora no puede entender, porque no está viviendo lo que estás viviendo tú. Entonces el método, a pesar de que sí puedes utilizarlo con aplicaciones, hay aplicaciones que no hacen ningún tipo de predicción y esas son muy útiles. Entonces no es que está peleado con la tecnología, pero no se basa en predicciones. Y también es importante saber que hay como de los métodos de reconocimiento de la fertilidad, es como un paraguas y hay muchas diferentes corrientes. Entonces hay métodos como Billings, que es un método que se basa únicamente en la observación de moco cervical. En realidad es un método como súper completo, pero tienes que aprenderlo igual como con un educador, etcétera. El método sintotérmico se basa en las observaciones de moco cervical y de la temperatura basal corporal, y la combinación de estas también hace que sea más efectivo. Igual dentro como de la rama de método sintotérmico hay varias diferentes corrientes. Justice, que es en la que yo me formé, es una corriente que es totalmente que no es religiosa, no es totalmente secular. Muchas de las otras ramas del método sintotérmico son religiosas porque este conocimiento, como el desarrollo del método sintotérmico, viene de la iglesia. Y luego Okay. hubieron también como grupos de personas, de mujeres investigadoras que dijeron, ok, este conocimiento tiene que ser nuestro, no es algo que solo se va a enseñar a parejas heterosexuales casadas, que es lo que se hace muchas veces con el Billings, por ejemplo. Y dijeron como este conocimiento tiene que llegar a todo el mundo porque es base de la relación que podemos tener con nuestro propio cuerpo y entender nuestra salud y demás. Entonces, ahora también hay corrientes del método sintotérmico que son totalmente seculares y que puedes incorporarla con otros métodos anticonceptivos de barrera, por ejemplo, ¿no? Como el método sintotérmico religioso te dice como abstinencia en la fase fértil.
Y ahora decimos, ok, tú puedes decidir, conoce cómo funcionan estos métodos de barrera, el condón, el capuchón cervical, demás. Y tú toma decisiones en base a eso de cómo quieres gestionar tu fertilidad y siempre dependiendo de qué tan abierta estás a la posibilidad de un embarazo, de si tienes varias parejas sexuales, de posibles como contactos con infecciones de transmisión sexual, demás, ¿no? Entonces, pero todo tiene que ver con tu poder de tomar decisiones. Claro, buenísimo, buenísimo. Y bueno, es bien importante porque creo que al nosotras saber que de verdad estamos usando algo que hay ciencia detrás, ¿no? Que nuestro cuerpo habla, nuestro cuerpo nos dice qué va a estar pasando ese mes, podemos estar mucho más seguras de lo que vaya a suceder. Especialmente yo creo que cuando ya es alguien que no está buscando un embarazo y que ha probado las hormonas y dice, no me caen bien. Entonces, justo a mí me han escrito muchas que dicen, es que me siento como entre la espada y la pared, porque sí me hace sentir mal la hormona, ya lo vi con mi doctora, no me gusta, pero por otro lado ya tengo 2 hijos o 3 y ya sé que no quiero otro más. Y mi pareja no quiere hacerse la vasectomía. Entonces es como este sentir que tienes miedo, ¿no? Ante un embarazo no deseado, en una situación económica que no permite otro bebé o en una situación personal en donde ya sabes que ya terminó tu ciclo de ser mamá y puedes empoderarte, puedes aprender esto y tomar decisiones para tu familia. Súper. Mitch, Sí, algo que has aprendido, lo que más te ha llamado la atención, que hayas aprendido de tus estudiantes, cuéntanos. lo que más he aprendido de mis estudiantes, creo que justamente lo que conversábamos al principio, que a pesar de que muchas personas empiezan a usar el método buscando gestionar su fertilidad, les abre las puertas a un autoconocimiento súper profundo de la que la mayoría no se esperaba cuando entraba. Y aprender sobre los descubrimientos que cada persona hace, que son distintos dependiendo en el momento en el que esté de su vida, ha sido la parte más rica y la que yo tampoco me esperaba cuando empecé a trabajar como educadora, porque realmente empiezas a adentrarte en fibras muy personales de las cuales no hubieras pensado. Entonces las conversaciones son súper ricas y es un acompañamiento que va mucho más allá de gestionar la fertilidad. Increíble. Y hoy me cuentas que tienes 3 veces al año tu curso online, ¿no? ¿Cómo ha sido esto de pasar de un trabajo de todos los días a ahora poder ser tu propia jefa, 3 veces al año tener tu curso online? Cuéntanos también de esta parte tuya como emprendedora digital. Claro, sí, mira, yo en plena pandemia, como bueno, decidí dejar mi trabajo justo antes de que empiece la pandemia, no tenía idea que venía la pandemia, pero mi hijo estaba a punto de cumplir 1 año y yo dije, quiero poder estar con él, como no me veo trabajando, ya tenía que empezar a viajar a la Amazonía nuevamente, dije, no me voy a ir como 15 días a un lugar en el que no voy a tener ni señal ni nada y no lo voy a ver, como se Claro. me hizo muy lejano, dije, esto no lo voy a hacer. Entonces, a la par estaba, justo había terminado de mi formación como educadora y dije, bueno, me voy a dedicar a eso, pero no pensé en empezar un negocio digital. Yo no tenía cuenta como de Instagram ni nada, no sabía cómo hacer un story, no sabía nada de eso. Venía del mundo de la academia, de la investigación, en el que jamás en realidad pensé tener un emprendimiento, ni sabía cómo vender. Esto es algo que me di cuenta. Nunca en mi vida había tenido que vender nada. Wow. Y entonces, bueno, de repente vino la pandemia y dije, ok, como vamos a tener que reinventarnos de esto. Y me encontré con varias educadoras del método sintotérmico a nivel de Latinoamérica. Es más, por ahí supe de ti a través de Caro Saldarriaga, que es Claro, una son tus colega a la que reglas, quiero la quiero mucho. muchísimo. Sí. Sí, yo también. Y por ella me enteré de ti y entré a la comunidad de negocios entre pañales. Bueno, y empecé a entrar un poco más en esto del mundo digital porque te juro que yo no sabía cómo hacer un story en Instagram. Entonces tú y YouTube, así que me salvaron. Y bueno, me fui formando más en qué implicaba hacer esto. Y luego empecé a descubrir que en realidad era justo lo que necesitaba en este momento porque podía estar con mi hijo, pude emprender en plena pandemia, como sí, estábamos medio hecho locos aquí porque estábamos en un departamento, mi hijo, mi esposo y yo haciendo como videos y teniendo Malabares clases. todo el día. Sí, pero,
pero lo logré, como gracias al apoyo que busqué, gracias a los cursos que tomé. Entonces estoy súper agradecida de verdad contigo y con lo que compartes. Y bueno, a partir de eso fue que empecé y desde ahí he mantenido, abro más o menos 3 cursos al año, lo cual también me ha permitido tener tiempos en los que sí el trabajo es muy intenso y otros en los que he podido viajar, hacer viajes con mi hijo, que ha sido fabuloso el poder como brindarle estas otras experiencias de vida que van más Claro. allá de la ciudad, de irnos al campo, cosechar huevos de gallina, sí, ¿no? Experiencias como muy distintas. Y eso, entonces mi curso se abre más o menos 3 veces al año, va variando dependiendo de lo que pasa cada año, y es un curso de aprendizaje del método sintotérmico que dura 3 meses. Dura ese tiempo porque es más o menos el tiempo en el que uno se demora en aprender más, ya en la práctica, el Claro, funcionamiento del método, ¿no? Porque más de tienes, un una cosa ciclo, es, ¿no? sí, una cosa es la teoría y otra cosa es ya aplicar esto en tu ciclo y ver, ok, aquí está la ovulación, estos días son mis días fértiles, o incluso intentar identificar posibles como problemas hormonales que pueden haber ahí, temas de salud. Claro. Y además, o sea, me imagino que está el material grabado y hay interacción, hay el estarlo compartiendo entre ellas, lo cual se vuelve muy lindo porque es algo que generalmente no hablas en la mesa, ¿no? Con tus amigas. Y el poder estar en un grupo en donde dices, oye, así se ve el moco cervical en días fértiles o no. Ah, no, todavía no. Y entonces eso te ayuda. Sí, muchísimo. El poder tener una comunidad de acompañamiento es esencial y como dices tú, o sea, son videos de moco cervical, ok, cuánto es de esto, el otro, como cosas que en realidad no estarían, como no estarías mandando a cualquier grupo de WhatsApp, pero que enriquece muchísimo además el poder ver lo que están pasando otras compañeras. Y también parte del acompañamiento son sesiones 1 a 1, en la que nos enfocamos de lleno a revisar los registros de la persona, la situación personal de cada quien, porque eso es único y creo que para poder utilizar el método con confianza y realmente como poder tú lograr interpretar las señales, sí ayuda mucho el tener a alguien que te ayude en esos primeros meses de Totalmente. aprendizaje. Totalmente, que es esta sabiduría que yo creo que antes el tener a tu tía y a tu abuela y ¿no? A todas viviendo ahí contigo probablemente te lo decían, pero hoy en estas formas de vivir tan solitarias, te topas con que vives con probablemente, ¿no? Si tú pues, si tienes una familia y una pareja heterosexual, entonces tal vez te topas con que la otra persona tiene una máquina, un vehículo totalmente distinto al tuyo y por eso no se entienden. Sí, y algo también súper rico de esto es que siento que abre muchas conversaciones más allá del curso, ¿no? Sino con tu familia, con tu pareja, con tu hijo. Por ejemplo, mi hijo ve moco cervical porque yo además estoy tomando fotos para compartirles a mis compañeras. Entonces, ¿qué es de eso? Ah, es del ciclo menstrual. Tiene 4 años y sabe que hay menstruación, sabe que hay moco cervical y simplemente, o sea, no es que hemos tenido conversaciones profundas de qué implica la menstruación y el ciclo menstrual, pero el hecho de normalizarlo, de que él vea y que se dé cuenta que es parte de la vida es esencial y creo que va a hacer una diferencia en esa generación. 100%. Mira que para mí, con Martina fue muy natural también porque yo me estaba preparando para partos en casa, entonces le puse partos de animales y de otras mujeres y todo. Al final fueron cesáreas, entonces ella como que se preparó para los dos. Pero Nico, últimamente me he estado preguntando mucho y mis hijos son como changuitos, o sea, ellos vienen conmigo al baño siempre. Cuando me está bajando es muy difícil para mí decirles como, no, estos días, y llegó un punto donde dije, pues tienen que verlo todo, ¿no? Entonces yo normal, me cambio la copa y digo, obviamente tampoco es que hay un show, pero pues sí, eventualmente ven que hay sangre o ven que tengo de los calzones de regla. Y me pregunta, mami, ¿tienes sangre? Sí, mi amor, a las mujeres hay días en donde nos baja sangre y es nuestro cuerpo avisándonos que todo está bien. Ah, ok, mami, está bien. Y a veces entra y me dice, mami, ¿hoy te está bajando sangrita? No, mi amor, hoy no me está bajando sangrita. Ah, ok. Y para él ya es muy normal. Él sabe que las mujeres tenemos vagina y vulva, que los hombres tienen pene. Entonces, ha dado lugar a que las conversaciones no sean tan protocolarias hasta los 10 años y que la mamá Exacto. nunca ven ni nunca saben qué pasa. Y estoy segura que cuando él, porque bueno, Agustín todavía está muy chiquito, pero cuando él eventualmente, si decide tener una esposa y hijos, todas esas conversaciones van a ser también muy normales, no tan tabú como probablemente fueron para nuestros esposos o nuestros papás.
Sí, totalmente. Y ahorita que dijiste esto, me acordé de una anécdota. Mi hijo hace como unos 6 meses habían tenido una clase en la que les hablaban un poco de las diferentes partes del cuerpo y le habían dicho que los hombres tienen pene y las mujeres vagina. Y Emilio le corrigió a su profesora y le dijo, como la parte de afuera se llama vulva. Sí. Y la profesora fue así como, ¿cómo este niño que no tenía ni 4 años sabe esto? Entonces me llamaron a preguntar y yo súper orgullosa de que sí, realmente como hemos hablado desde siempre, y además que me escucha en mi trabajo en general, pero así se llaman las partes del cuerpo y es tan importante que sepas sus nombres específicos, no decirles otros nombres, ¿no? Entonces creo que este autoconocimiento también se traduce en nuestros hijos, en su educación, en nuestras parejas, en nuestra familia en general, nuestras amigas, y eso es riquísimo. Importante que haces esa mención. Digo, yo siempre he creído que la razón por la que se dice vagina en vez de vulva es porque de esa forma anulas la existencia del clítoris y entonces estás hablando que solamente el órgano reproductivo de la mujer es para engendrar y no para tener placer. Porque cuando hablas de la vulva ya entonces integras la presencia del clítoris, que es un órgano puramente dedicado al placer de la mujer. Pero a la hora probablemente de explicarlo puede ser muy incómodo para algunas personas hablar de que hay un órgano puramente para el placer de la mujer. Entonces yo cuando digo, pero ¿por qué? O sea, ¿será que hay quienes no, o sea, como que a mí me extraña, porque hay muchos lugares en donde yo leo, las mujeres tienen vagina, los hombres tienen pene. Y yo, no, las mujeres tienen vulva y los hombres tienen pene. Bueno, y testículos y más. Pero es muy interesante esa parte. Siempre me he preguntado por qué no se habla más de la vulva. Sí, y también creo que hay muchas personas que les incomoda la palabra, ¿no? Y tal vez nunca se han cuestionado esto de que sí tiene que ver con el clítoris y demás, ¿no? Pero simplemente nos enseñan y reproducimos sin las palabras y los términos, sin replantearlos. Sí, da pena. A mí me enseñaron colita, ¿no? Y en otros, o sea, por ejemplo, en otros, siempre me llama mucho la atención ver cómo se le dice en cada país. Cuquita, Totonita, Totona, y entonces hay como todos estos nombres cute para no decirle por el nombre del que es. Ya al final les digo todos, para que pues lo sepan todos y le digo, el oficial es este, pero también está colita, Totonita, no sé qué, y bueno, ahí lo van aprendiendo. Súper, bueno, pues me ha encantado esta conversación contigo, Mitch. Qué maravilla el que puedas ayudar desde tu casa y respetando tus tiempos y siendo también una profesional en lo que haces, que puedas ayudar a tantas mujeres a tener tanto autoconocimiento que impacta más allá del tema de la planificación familiar y que es tan importante. A mí me encantaría bueno, se vayan a tu página. Vamos a dejar todos los links aquí abajo. Se llama fimbriasalud.com. Ahí viene la explicación de qué es Fimbria, que yo no tenía ni idea y Mitch me lo explicó. No les vamos a decir ahorita para que se metan porque ahí hay todo un párrafo que explica qué es la Fimbria, que ya me acabo de enamorar. Así que bueno, Mitch, gracias por estar aquí en Negocios Entre Pañales y bueno, no dejen de visitar su página y sus redes porque siempre está compartiendo mucho conocimiento. Te agradezco muchísimo, Pau, de verdad, vuelvo a decir, es un honor para mí estar aquí y qué rico poder pasar ese tiempo contigo. Te agradezco mucho. A mí también. Y cuando esté por Ecuador, porque algún momento voy a estar por allá, pronto nos Bienvenida. veremos. Sí. Gracias, Mitch. Un abrazo enorme y chicas, si tienen amigas que estén ahorita sintiendo que quieren conocer más su cuerpo, que no se sienten bien a nivel hormonal, que los doctores les han dado información limitada, por favor, compártanle este episodio. Es muy importante que entre nosotras hablemos de este tipo de temas, que los pongamos sobre la mesa, que le contemos a alguien cuando tomamos una decisión diferente para nuestro cuerpo y el impacto que eso ha tenido, porque no hay nada como cuando una amiga te lo cuenta y dices, wow, yo también, ¿no? Y tal vez ella no tuvo una mamá, una amiga o una maestra que de chica le diera este conocimiento. Nosotras no lo tuvimos hasta muy entradas en edad, pero por favor,
compartan este conocimiento, porque entre nosotras es que nos podemos ayudar a saber más sobre nuestro cuerpo. Les mando un abrazo muy grandote y nos vemos la siguiente semana en un episodio más de Negocios entre Pañales.